a iniciar juntos con el devocional, con esta teoterapia y vamos a continuar con el tema en el que hemos estado avanzando. Continuamos con este capítulo de Efesios 6, en el que nos están hablando a nosotros de la armadura de Dios. Y que dentro de esa armadura de Dios nos están hablando de la fortaleza que puede venir de parte de Dios y de la fortaleza que Dios nos da, así como una armadura. Cuando nosotros nos están hablando de una armadura, digamos que no es una armadura física, sino que puede llegar a ser esa armadura como de la que habla el apóstol cuando el Señor resucita y muestra sus heridas, pero digamos que ya no está mostrando un dolor, donde muestra una cicatriz, pero ya no está mostrando que eso le sigue afectando en en su presente. Digamos que si él estuviera viviendo un proceso, pues estaba mostrando que tiene unas marcas, que tiene algo que le sucedió, algo que hizo parte en algún momento de algo, puede ser doloroso, pero que ya está desde otro punto en el que ya no le duele ese tipo de cosas, en el que puede mostrarle a otros y decirle que hay unas etapas que se viven. Cuando nosotros estábamos hablando de que había unas etapas por las que pasaba el Señor, pues había una que tenía que ir como a esa cruz, tenía que pasar por un dolor, pero él ahí tenía una armadura, y era una armadura que las personas ignoraban, era con toda una verdad con la que él estaba ceñido, pero que las demás personas ignoraban. Y eso, pues es muchas veces lo que a nosotros en el proceso nos, nos toca vivir también. El hecho de que nosotros, el proceso de nosotros y el proceso de los demás, a veces lo vemos como algo doloroso. Y a veces no tenemos en cuenta que Dios ha tenido una armadura disponible por la cual hace la diferencia un proceso que se supera, que no solamente se queda en el dolor, al proceso que de pronto en el que uno expresa que todo está bien, pero en el que a veces se sigue teniendo más la mente en otro lado. Entonces esa armadura de la que Dios nos está hablando, ayer, ayer quedaron en la parte donde dice ceñidos los lomos con la verdad. El apóstol hacía la comparación con un cinturón o con una correa y que cómo sería si un rey llevaba la correa floja o como si una persona estuviera, digamos, que tuviera que estar preparado para cualquier situación, pero que tuviera la ropa mal puesta o mal ajustada.
Entonces, cuando estaban hablando de los lomos ceñidos con la verdad, ves que esa verdad a veces a veces nos muestre y nos haga entender y nos confronte que a veces dentro de nuestra vida tenemos muchas opciones. A veces dentro de nuestra vida, a veces creemos que hay muchas cosas que nos pueden brindar soluciones. Entonces, el apóstol también ha hablado que nosotros podemos tener falsas confianzas, que hay cosas por las que nosotros hemos salido fiadores, como lo habla mucho en el proverbio, cosas por las que hemos salido fiadores, pero que en un momento de necesitar armadura no van a estar. Y eso es lo que pasa a veces con la vida de la persona que está en un proceso de rehabilitación. Siente que tiene muchos colchones emocionales, pero ninguno de ellos representa la verdad que necesita para poder ceñirse y para poder estar fortalecido en el proceso de rehabilitación. A veces la persona piensa que lo que le da fuerza es la parte afectiva, porque lo que le va a dar fuerza es saber que sin consumir automáticamente se va a ver una mejoría física, porque es automático. Una persona que deja de consumir es automática que en la calle te digan como usted es de diferente, pero a veces uno no se siente diferente y a veces uno no se siente fortalecido. Y entonces cuando dicen ceñidos con la verdad, una persona en las cosas que más confía es en lo que considera verdad. Pero si nos vamos a la verdad de Dios, Él a veces tiene algo muy distinto con nosotros. Él a veces tiene un plan con cada uno de nosotros que no es solamente dejar una droga y yo dejo esto, pero entonces yo me quedo con la marihuana, o yo me quedo con el trago, o yo no cambio mis amistades. Entonces, a veces el plan de Dios con la armadura de Dios es distinto, porque sin la armadura de Dios es como yo ofrecerle algo, como que acá alguien diga, eh, que acá alguien empezara a ofrecer, empezar a vender algo y que ninguno tuviera tienda. Así se ve el proceso sin la armadura de Dios, porque a veces tenemos programadas otras cosas, porque a veces sentimos que no nos está hablando Dios con la verdad, que Él nos va a dejar desprotegidos, sin armadura, en medio de esa verdad, en medio de ese proceso. Y a veces sentimos que nos están mintiendo en la fundación y a veces no hemos renunciado a la propia verdad de nosotros. Y una persona
pensando que tiene la razón, es a veces el mayor peligro para sí misma. A veces el mayor factor de riesgo es una persona que cree que la tiene clara, y digamos que el proceso que nosotros estamos viviendo no solamente es tener la camisa de la fundación, sino que es a veces relacionado con la verdad. A veces ese es el problema, a veces con nosotros, a veces esa es la piedra de tropiezo, no es el que me dice repita el aseo, no es el que me dice está mal. A veces la piedra de tropiezo es como el que mandaron a cuidarse en la Biblia. Dicen cuídate de ti mismo, porque uno mismo tiene unos sentidos, siente que se debe más a sus propios sentidos que a los sentidos espirituales. Por eso hay una parte en nosotros que es la carne, pero que cuando le ponen la verdad al frente es débil, porque considera como verdad lo que está por medio de sus sentidos, lo que sus sentidos alcanzan a ofrecerle, y a veces falta que Dios nos lleve un poquito más allá para poder pasar los sentidos de nosotros y empezar a darle más espacio a la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios, si uno la ve en la palabra de Dios, confrontaba los sentidos de las personas. Personas decían, pero ¿cómo es que le habla a los mares y le hacen caso? ¿Cómo es que los ciegos ven? Y hay cosas en nosotros que no, hay cosas en nosotros que solamente están hechas para ser sometidas a la verdad de Dios, porque no se le han sometido a nada. Que nosotros necesitamos estar constantemente acercándonos a esa gracia de Dios, en la que nosotros recibimos fuerza, en la que nosotros tenemos esa armadura que nos lleve a esa verdad, que nosotros con esa verdad podamos ajustarnos a un cambio, que con esa verdad nosotros podamos ver desde la verdad nuestra vida, porque cuando nosotros dependemos del hombre, aquí hay una parte donde dice que agradar a los hombres o agradar a Dios, en Efesios 6. Y ahí hay dos verdades, ahí hay dos palabras distintas. Y si nosotros nos vamos si uno busca el concepto que tienen de uno, uno es un adicto. Y está en el concepto que pueden tener de uno, le revisan como lo que estábamos hablando de poquito, no le revisan la verdad de Dios, sino que le revisan la herencia que ya traen como ser humano, como persona.
Le revisan el historial de las personas que consumen, que muchos no salen de ahí. Como dice el apóstol, muchos entran, pero no son los mismos que salen. Y si buscamos la verdad del hombre, estamos dentro del porcentaje de los que no pueden salir o de los que les queda difícil salir. Mientras que Dios tiene otro tipo de mensaje, Dios tiene otra forma de ver las adicciones, tiene otra forma de llevarnos a que, a que no nos quedemos solamente en los sentidos de nosotros, sino que podamos conectarnos, como dice en el versículo 10, en donde inicia hablando de la armadura de Dios en el poder de su fuerza. Hay una frase muy común que de las personas cuando le hablan a uno de Dios y que hablan que yo quería hacer las cosas en mi fuerza. Y puede estar hablando una persona fuerte que haga ejercicio, pero cuando pronuncian esa frase uno ya sabe que iban perdiendo, que iban luchando, que iban como Pablo, como el apóstol Pablo. Cuando se le aparece el Señor y le dice, con todo lo que estás haciendo, te está haciendo daño a ti mismo. O cuando le dice que está persiguiendo al que no era, o que está dando cosas contra un aguijón. O sea que eso es lo único que nos puede ofrecer como ese porcentaje de la rehabilitación que nos ha estado hablando el apóstol. Que eso es a veces la verdad que nosotros necesitamos escuchar. Que hay unos porcentajes en donde nosotros no podemos, no alcanzamos a razonar a la manera de Dios, en donde nos quedamos en nuestra fuerza, en donde nos quedamos sin armadura, y en donde por más que tengamos un- unos colchones emocionales, por los que a veces las personas piensan que estar ceñido a la verdad es decir, yo voy a hacer el proceso por mi tía, o por mi mamá, por mis hijos. A veces estar ceñido a esa verdad es alejarse de muchas cosas. Es como cuando le hablan a uno de que cuando uno está creyendo, está teniendo una convicción de lo que no se ve. Ya que para nosotros ser llevados a esa verdad es que a veces tenemos que alejarnos de los sentidos propios que tenemos y ese, dejar entrar como esa vida que nos quiere dar Dios, que es una vida más espiritual, que es una vida que aunque pensamos que en la carne estamos vivos, yo creo que en la carne nosotros no tenemos vida. En la carne no, yo no creo que está esa verdad que nos puede llevar a la vida. Y que cuando nos habla a nosotros de ceñidos a la verdad, pues que así la verdad en algún momento sea dura, nos lleve hacia donde no queremos ir o hacia donde no pensamos que podemos llegar. Pero uno estar ceñido a eso es como cuando uno cuida algo, que uno lo mantiene cerca de uno. Y que nosotros podamos tener
como esa cercanía con la verdad, sabiendo que primeramente Dios es el que nos acercó a Él, que nos acercó a las cosas de Él. Uno a veces dice, yo, yo voy a hacer mi proceso, yo voy a hacer las cosas, pero uno a veces no entiende que Dios es el que lo llevó primeramente ahí, que Dios es el que sí la tiene más clara que uno de por qué lo tiene ahí, y que no lo tiene ahí para destruirlo, para derribarlo, sino que por medio de esa verdad, antes le quiere brindar una libertad que la persona no se daba, ni siquiera haciendo lo que quería. Entonces, ya veo conectado al apóstol, buenos días apóstol, para darle Felipe, buenos días. Buenos días, un saludo para todos. Casi no me prende el computador. Tiene frío, pero aquí estamos. Siempre agradecidos con Dios, siempre viendo la mano de Dios en todo. Eh, Seguimos aquí con la armadura de Dios. Creo que más que una figura, en mi época le hacían poner a uno literal la armadura de Dios y se aprendía uno todos los componentes. Era obligatorio. Cuando los muchachos recaían, los molestaban y decían, uy, hermano, se le oxidó la armadura o qué. Pero si nosotros lo analizamos bien, es una estructura que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos para la rehabilitación unos fundamentos. Usted no puede coger una casa, usted se imagina una casa sin columnas, una casa sin fundamentos, una casa sin cimientos. ¿Qué sería una casa sin cimientos? Normalmente, usted puede cambiar muchas cosas de una casa. Puede cambiar la fachada, podemos engordar, adelgazar. Puede usted hacerse diseño de sonrisas. Puede jugar usted con muchas cosas. Pero usted ha visto a alguien de buenas a primeras. Las mamás, mi mamá le llegó a pasar, cambió como 3 veces la cocina como en un año. Dijo, no la quiero aquí, la quiero allá. Y hacía cambios en su casa. Pero usted ha visto a alguien que diga, uy, voy a cambiar las columnas, voy a cambiar las bases, voy a cambiar los fundamentos. Cambian el color de la pintura, cambian la sala del lugar, el comedor del lugar, cambian los cuartos, hacen ampliaciones. Pero no es muy usual que lleguen las personas a no ser de que necesite un refuerzo. Las columnas de hecho no se ven mucho, las bases no se ven, no son notorias, no son bonitas, pero son el soporte de una casa. Nosotros necesitamos unos soportes muy claros, firmes, como un guerrero que no tenga la armadura, que no tenga la protección, corre riesgo. Y Dios sabrá por qué nos pone a iniciar, por qué nos hace ceñir de entrada, ceñidos los lomos. Dios sabe por qué nos hace ajustarnos el cinturón. Todo lo que usted necesite y todo lo que usted requiere ajuste en su vida, ese es el proceso. Esa es la terapia. Ajustarle a usted muchas cosas que teníamos sueltas, que teníamos flojas, que eran inestables, que eran ambivalentes, que eran fluctuantes. Pero como usted ya se ciñó los lomos a la verdad, íbamos en esa descripción, usted se ajustó el cinturón. Ese cinturón le va a permitir a usted, y como es claro, dice con la verdad, ayer terminábamos el devocional diciendo, la honestidad es la clave, porque venimos de unos años, de unos hábitos, de unas costumbres, de unas creencias, donde nosotros
ocultábamos, escondíamos, omitíamos. Yo siempre digo, decíamos, yo no. No sé si ahí salió esa canción del yo no fui. No sé si la han escuchado, donde dice, yo te aseguro que yo no fui. Y aquí nos enseñan a nosotros porque es que de verdad, el Señor murió por la verdad. Y Dios respalda la verdad. Donde no está la verdad, hay humo, hay psicoactivo, hay manipulación, hay trampa. Y uno tiene que ser tan sincero en este camino, aún para reconocer sus defectos de carácter. Dios sabe que somos seres humanos imperfectos. ¿Sabe qué esperaba Dios de Adán y Eva cuando Dios le dijo, todo esto es de ustedes, señoreen y sojuzguen, señoreen y sojuzguen, reinen el reino? Vinieron a conquistar, vinieron a multiplicarse. Solamente les puso un límite, le dijo, de eso por ahora no van a comer. Ellos iban a comer en el momento y en la hora. Todo tiene su tiempo, recuerde. No se adelante, no se aceleren los tiempos. Y ellos llegaron, organizaron y empezaron a correr, empezaron a huirle al Señor. Si ellos hubieran tenido el cinturón ajustado, Adán como cabeza, Adán como responsable, hubiera dicho, Señor, pasó esto. Comimos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien, no es una manzana, fue una enseñanza, fue una doctrina que tú nos dijiste que no comiéramos. Nos pusimos a prestarle el oído a cosas, a lo negativo, a lo malo. Dice que la serpiente con su astucia. Y ellos empezaron como cuando usted empieza a prestarle el oído al negativo, al confundido, al ciego, al errado, al equivocado. Ciegos, guías de ciegos. Hay muchachos que se dejan llevar el proceso entre ellos mismos. No van a la fuente, no buscan los canales. Algo aprendido hace mucho más de 20 años. Si usted quiere crecer, busque a una persona que esté al menos en su nivel o por encima de su nivel, que lo haga crecer. Pero aquí llega el grave, llega el recaído y se le hace fiesta. Así era en el colegio. Uno buscaba aliarse al que no respetaba al profesor, al que no hacía la tarea, al que recochaba, y veía mal a los aplicados. Les decía nerdos, se les hacía bullying, porque ellos sí querían aprender, ellos sí querían crecer. Y Adán y Eva no se ciñeron, se les aflojó el cinturón para decir, si sabe qué hicieron, empezaron a correr, empezaron a huir. Como cuando uno quiere empezarle a ajustar el cinturón a alguien aquí, empieza de para atrás, se empiezan a retraer, se empiezan a desconectar, se quedan por allá de últimos. A mí nunca me gustaron los puestos de últimos. Se lo he dicho al líder, rote la gente. Porque hay muchos que les gusta comprar los puestos de atrás, hay que rotarlos.
Y ni Adán ni Eva tuvieron la facilidad de decir, Señor, hicimos esto, pasó esto, nos equivocamos. Admitieron, ninguno. Paso número 1, admitir. Sino que sabe qué hicieron, 2 cosas, empezaron a huir, como cuando usted quiere salir corriendo, como cuando queremos huir. Claro, hay momentos que hay circunstancias que queremos salir corriendo. Huir, evadir. Y hay otras que empezamos es a enredarnos. Ahora vamos a mirar que las otras partes de la armadura tienen una connotación. Otras veces nos cosemos hojas de higuera. Ellos se cosieron hojas de higuera. El que los iba a cubrir era Dios, pero ellos prefirieron cubrirse ellos mismos. Por eso, uno de los mecanismos de defensa en terapia es la argumentación. Para muchos la argumentación se vuelven fortalezas. Es que fue que justifican, minimizan. Es que fue por aquí, es que fue por allá. Y tenemos 1000 pretextos para no hacer lo que debemos hacer. 1000 pretextos para no ajustarnos el cinturón con la verdad. He visto chicos que incluso consumen, la embarran, se pierden de la casa, se evaden, gastan dinero mal gastado y hacen sentir mal a la familia. Llegamos a ser embarrados y otros terminan pagando los platos rotos. A mí incluso me han hecho reclamos, oiga, otros se van a rumbar, otro recae, otro consume, oiga, y lo quieren culpar a uno. No, que fue don Matías, que usted lo descuidó, que usted ya no lo saludó. Pero eso no es ahorita, eso viene de atrás. Yo buscaba cómo justificar mis embarradas, pero no me ceñía el cinturón. Y eso era lo único que ellos necesitaban, no huir ni coserse hojas de higuera, argumentar, taparse. Mire, hay gente que es buena para maquillar el problema de la drogadicción. A mí me sirvió mucho mostrarme como soy, con mis fortalezas y con mis debilidades. Y hasta el día de hoy soy de una pieza. No me gusta tapar. Esto no se puede adornar. Yo tengo que hablarle claro que usted tiene un problema, que usted no vino a pasear, que usted no vino a ensayar, que esto es serio, más de lo que se imagina. Y muchos lo quieren adornar. Claro, yo también, y por eso me tuve que estrellar muchas veces. Muchos dicen, uy, pero en la fundación hay gente rara, hay gente que ha estado en la cárcel. Yo no estaba en la cárcel, yo no soy así. Yo tengo estudios. Alguien va a comprar psicoactivos y le preguntan, ¿de qué extracto es usted? No, señor. Alguien va a comprar psicoactivos y le dicen, ¿qué títulos tienes tú para venderte? No es. ¿Y por qué a la hora de recuperarnos sacamos excusas? Sacamos, un guerrero no lo detiene nadie. Un rey
No lo detiene nadie. Un rey dice, voy para adelante. Y no lo frenaba nadie. Pregúntele a David. Cuando enfrentó a Goliat, un cuadro muy bonito. Si lo hizo retroceder ese gigante. Si lo frenó ese gigante. Como rey, con esa identidad, con esa mentalidad, a usted no lo frena nadie. Cuando yo entendí esto, cuando yo incorporé este entendimiento, más que pensamiento, entendimiento, yo dije, aquí nadie me va a parar. De verdad, porque yo llegué a dañar procesos hasta por un saludo, hasta por conflictos, hasta porque se me perdían las cosas, hasta porque no me llegaba un requerimiento de manera oportuna. Y cuando yo entendí esto, yo dije, no, no me frenó la calle, no me frenó la droga, no me frenó la olla, no me frenaron tantas cosas que me tocó vivir y asumir. Me va a frenar esto, que sé que es por el bien. Y me fortalecía más. Y me fortalecía. Pero hay que tener esa mentalidad. Hay que creérnosla. Hay que dejarnos ajustar. Yo me acuerdo que yo era un residente en la fundación, un interno más. Y yo veía cómo ciertas personas, después de las 9 de la noche, había un chico que tenía recursos y le decía al encargado, le decía al que era más antiguo o al líder, mi líder, ¿no será que me saca por ahí a las 9 de la noche y nos ponemos a fritar salchichas rancheras con ponimalta y pan? Yo dormía ahí con el líder, yo no opinaba, yo solo... Y entonces me dijeron, usted también nos va a ayudar a fritar las salchichas y las rancheras, y también habían unos bloquecitos como de chuleta. Y yo les dije no, porque yo sabía que después de las 7 de la noche no se podía ni tienda, ni cocina, ni nada. Comíamos a las 6, cerrábamos la cocina y ya no había más. Empezamos a pensar en darle gracias a Dios, en terminar el día con una oración, con una reflexión y a dormir. 8 de la noche durmiendo. Entonces al otro día se levantaba el líder y me decía, pero mi socio sí ve. Y que uno le colabora a la gente, uno le ayuda a la gente, y al otro día al hombre le armaba el conflicto, el problema, venía el pastor, venía el director, venía, mejor dicho, todo el equipo, y le metía una vaciada de estadio. ¿Está bien? ¿Está correcto lo que él hacía? Y yo le decía, si no se puede hacer, no lo hagas. Vos sabes que no se puede hacer. ¿Por qué no te ajustas el cinturón? Nosotros en la calle necesitamos andar con el cinturón bien ajustado, bien ceñidos con el cinturón. Si usted no tiene el cinturón amarrado en la calle, déjeme decirle, porque nadie va a decir, ay no, este muchacho estuvo en la fundación, no le ofrezcamos, no lo invitemos, no lo incitemos. ¿Será que eso pasa?
¿Será que eso puede ocurrir? No pasa, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene que tener ajustado el cinturón? ¿Quién es el que se tiene que parar firme? Usted tiene que tener el cinturón apretado para decir no. Muchas veces por pena somos débiles de carácter. Una vez un señor compró una camisa como de 300.000 pesos y me la regaló. Y me dijo la esposa, don Matías, él se puso a comprar esa camisa y a él ni le cabe, sino que lo cogió y lo envolvió la vendedora, le habló bonito, le dijo esto lo usan personas de la farándula. Me acuerdo hace muchos años la marca Deco, ¿se acuerdan que era como un rinoceronte o es? No sé si todavía está. Y en esa época los modelos eran Natalia París, la imagen de la marca y el gato. ¿Y conocieron al gato? Y entonces yo recibí la camisa, una camisa pero súper chévere. Incluso hay personas que tienen que ir a terapias por compras compulsivas. Compran cosas y no las necesitan. Eso también habla en el campo de las adicciones, eso también aplica. Por eso hace poco hablamos de lo necesario, lo necesario. Ayer hicimos un cuadro para que nosotros aprendamos y reforcemos que hay cosas que son muy urgentes y hay otras que no son urgentes. Ese cuadro y esa escala nosotros tenemos que aprender a manejar, no solo en rehabilitación, en la vida. Lo que usted le da espera, lo espera. Lo que usted tiene que hacer ya de una es diligente. Pero mi líder se metía en problemas porque él quería colaborarle a un compañero y se iban a comer salchichas rancheras, chuleta, pan y ponimalta. Y el resto del grupo allá en el módulo no podían orar, no podían cerrar la casa, no podían hacer la reflexión, no podían estudiar el proverbio del día a la hora de acostarse, porque solamente escuchaban charrasquear a esa paila allá. ¿Y cómo quedaban allá los que estaban allá? Al otro día ellos decían, pero vea que no se puede hacer esto, y están abriendo la cocina a las 9, 10 de la noche. Usted sabe que esa paila suena. Y decía él, y me decía él, "Ay, sí, ve, y uno por hacer favores, y uno por ayudar. Será, yo le argumentaba, justificaba. Y yo decía, no tiene carácter. Eso me sirvió a mí. Cuando yo fui ascendiendo, cuando yo fui escalando, todos en la fundación sabían que yo no me dejaba transar por nada, que lo que iba, yo decía, lo que va y lo que no va, no va. Y desarrollé un sentido de pertenencia por la casa. Empecé a hacer respetar las normas, las reglas, pero yo entendí psicológicamente después que así como yo estaba entrenándome, como yo estaba haciendo ese ejercicio, yo me estaba preparando, estaba saliendo el rey, estaba estructurando la armadura en mi vida para proteger y defender un proceso de rehabilitación. Yo se lo digo,
¿Usted sabe qué es defender un proceso de rehabilitación por más de 20 años? No es fácil. No le estoy hablando de sufrimiento, no le estoy hablando de tortura, pero le digo que le toca a uno andar muy bien ceñido, muy bien ajustado. Y más en este mundo donde la droga por todos lados. No se sabe qué va a pasar con esta juventud. Pero para mi percepción, esto no va a mejorar. En este campo hacemos muchas cosas. Vamos a hacer un conversatorio con la ayuda de Dios en Dagua el próximo miércoles. Vamos a hablar del Día Sin Drogas, vamos a conmemorarlo. Seguimos trabajando por la prevención, tratando de blindar a los que realmente se dejen cuidar. Pero a mi juicio, los índices de drogadicción para mí cada vez van más disparados y van más en aumento. Que nosotros estamos obligados a llevar el mensaje, a ser unos referentes y a salvar a los que se dejen, claro que sí. Pero yo también tengo que ser realista. No tenemos la armadura, no tenemos la estructura social, voy a hablar social. La tenemos nosotros porque aquí nos la han dado, porque el proceso nos permite que adquiramos esas armas para defendernos. Pero tristemente esta generación, la droga, sí le ha hecho mella. Si le hizo mella al anterior que tenía más herramientas, que tenía más fortaleza, que era más fuerte, que tenía más decisión, si le hizo mella a la anterior generación, ¿cómo será esta generación que la han descrito como la generación de cristal? La generación cascarita de huevo. Se frustran a la mínima. Se despeinan dando una vuelta canela. No van a comprar el desayuno, ni no van a comprar el pan del desayuno, ni siquiera para comer ellos mismos. Que ya ni la cama la tienen. Tenemos que ceñirnos y tenemos que dejarnos ceñir. Yo se lo he dicho aquí en la fundación, yo velo por una sana convivencia. Pero aquí usted no vino a ser amigos. Usted vino aquí fue a hacer un proceso de rehabilitación. Y yo no fui permisivo. ¿Y sabe dónde lo aprendí? En la fundación. No meta comida en el módulo. Muchas veces me llegué a dar cuenta que llegaban a fumar cigarrillo y marihuana en la fundación y yo de una, fulano, 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 póngamelo ahí al frente. Era implacable, pero yo me estaba entrenando, yo me estaba armando para después en la calle defender mi proceso de rehabilitación. Incluso cuando me ceñía los lomos para pedir ayuda. Era mi verdad. Estoy pasando por una situación y salí a buscar el terapeuta, salí a buscar el profesional, salí a buscar el pastor. Estoy pasando, pero porque muchas veces decimos estoy bien, estoy firme, estoy haciendo las cosas bien y por dentro estamos devastados. Por eso le digo, a mí me sirvió mucho mostrarme como soy, mostrar mi desnudez, mostrar mis falencias. Y cuando yo me sentaba, eso sí, con los que me sentaba, yo a mis compañeros no les contaba mi proceso. Muchos aquí se enredan la piola porque empiezan a soltarle entre compañeros los procesos y se empiezan a guiar entre ellos. No van a que los guíe el de arriba, sino que se guían acá abajo. Y salen con unas cosas que yo digo, ¿de dónde salió eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién recomendó eso? ¿De dónde? Quedo a veces sin palabras.
porque no van a la fuente, no van a a los conductos regulares. El domingo, día de visita, le dije a las familias, ustedes van a buscar a su hijo, pero no salen a buscarlo a uno, que uno es el que sí sabe cómo es el proceso, que uno es el que ha estado ahí meses viendo desde la levantada hasta la acostada qué es lo que pasa en esa cabeza. Pero pasan para allá, a abrazar, a consentir, y muchas veces no están consintiendo el familiar, sino que están consintiendo o la enfermedad o los síntomas de la enfermedad, porque no llegan a identificar eso. Eso hay que ajustarlo. Eso es ceñirse con la verdad. Yo estoy tan ceñido con la verdad que yo sé el carramán que soy. Esas verdad me hizo entender de que yo soy un compulsivo. Me permitió avanzar hacia la psicología, que dentro del autoconocimiento, yo le digo a los muchachos, yo hasta puedo admirar a personas que se huelen un coso, que se fuman tres clones de vareta, una bolsita de cocaína, de tusi, un punto de heroína. Yo soy un compulsivo, por eso no juego con esto. Por eso a mi enemigo lo tengo allá. Y si hay factores de riesgo, pido ayuda. Ayer se lo dije. Ayer habíamos 15 directores aquí en Villasamán. Y yo siendo de los más jóvenes, de los más... Esto, tan. De los pilares. Y todo el mundo sí. Y como sé el compulsivo que soy, sé el carramán que soy, porque yo sí me fumo, yo me hubiera fumado el ladrillo de la iglesia de San Francisco ahí en Cali. Lo que haya, carro, moto, casa, finca, casa, beca, joyas. Hay gente que dice, no, yo guardo para mañana, no, el que es compulsivo acaba con todo. Quiere más. Esa misma compulsividad hay que canalizarla para lo bueno, y tuve que reconocer, yo un carramán. Esto es o frío o caliente, pero esto no funciona con tibiezas. Lo tibio dice Dios que lo vomita. Y por eso yo le enseño a usted, haga su proceso bien. A nadie le vendo, ayer se los decía a todo el grupo, no le vendo ladrillos, no le vendo la mejor piscina, no le vendo el mejor camarote, no le vendo el mejor cuarto, no le vendo el mejor baño. Eso será cuando usted se pueda dar ese pinche, ese privilegio, cuando esté en su casa. Mientras tanto, le vendo una metodología para que usted aprenda a cuidar su proceso de rehabilitación a capa y espada, a que se acostumbre a la sobriedad, porque el adicto se aburre de la sobriedad y dice, ay, ya, lo mismo, y se cansa. Yo cada vez me enamoro más de esto, y yo veo como los muchachos a los 8 meses, al año, van entrando a los 15 meses, y esto ya, zona de confort. Yo me siento aquí con una pasión y con una devoción a recibir, porque yo no estoy dando, yo aquí estoy recibiendo. Aquí estoy recordándome que soy un alma necesitada de Dios. Esa es mi verdad. Eso es ajustarme. Y si quiere haber algo que quiera disparar, se quiera aflojar, no te puedes aflojar, porque mira cómo está el cinturón. Ahí es que muchos se van desprendiendo. Aquí se le dijo a una persona que terminó el proceso de rehabilitación: si tiene que quedarse sin celular, quédese sin celular. Se le quiso ajustar algo, pero antes todo lo contrario.
fue y lo compró sin permiso, fue y lo manejó sin permiso, apenas recibió plata sin permiso y empezó a conectarse. WhatsApp, redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook. Y empezó a enredarse. Empezó a complicarse la vida. Porque no nos gusta que nos ajusten el cinturón. Nos gusta andar como andan los muchachos hoy en día, con todo respeto, con los pantalones en las rodillas. Es una moda, pero créalo que desde el pensamiento colectivo yo tengo que hacer un análisis de eso. Y si usted ve la constante, pero es lo que pasa en el mundo espiritual, flojos, es lo que pasa en el mundo psicológico. Venimos con un chip para tener el cinturón flojo. Y muchas veces cuando necesitábamos rienda, ¿sabe qué rienda usted? En nuestra casa nos aflojaban la rienda. En nuestra casa nos aflojaban la rienda. Yo entendí que en la fundación me ajustaron a mí lo que en la casa no me ajustaron. A mí, y lo vuelvo y lo reitero, ayer lo dije el domingo de las familias. A mí el proceso de rehabilitación no me preocupa a los 3 meses, a los 6 meses. A mí el proceso de rehabilitación y los ajustes los empiezo a hacer por allá después del año. Por allá a los 15 meses, por allá a los 18 meses es donde veo que toca coger a más de uno y ajuste de cinturón. La gran mayoría de directores ven al pobrecito, ven al pesar, ven al que llegó llevado, ven al que llegó hablando incoherencias. Yo siempre confío que eso se va estabilizando. Pero para mí, la realidad de un proceso de rehabilitación es por allá después del año, donde se da cuenta uno quién es quién. Para uno no es confundirse. Por eso a mí no me gusta generar expectativas a la familia falsas. No, una maravilla. Y sentarlos en una oficina. Yo ya hice ese curso. Yo los sentaba en la oficina y les mostraba de principio a fin, les hacía la estructura, les daba unos informes, les imprimía 10 páginas, les hacía el test, el cuestionario. Y salía esa familiar o ese familiar dichoso. Y a los 6 meses, ¿qué pasaba, Vanessa? Mostramos la verdadera cara. Y unas desinfladas y unas desilusionadas. Por eso yo les digo, yo dejo que todo transcurra porque yo ya más o menos sé dónde la vaina se pone naranja, dónde la vaina se pone como amarillita, dónde empiezan a salir cenizas del gris, dónde se empieza a quemar la hojarasca y dónde nos damos cuenta quién es el merecedor de la dorada. ¿Quién realmente se pone la armadura? ¿Quién realmente se ciñe? Allí donde empieza a salir la maleza. Allí en donde nos damos cuenta quién se deja ajustar, quién se deja ceñir, quién se ciñe los lomos para ir a enfrentar. Y como les dije, no me interesa correr suave, lento, despacio, porque de ahí sigue cinturón de la verdad y de ahí sigue coraza de justicia. La coraza como un pectoral, como una pechera. Por eso en rehabilitación a más de uno ha tocado meterle un pecherazo. Porque el guerrero que tiene
Mire esas películas de Gladiador y todo eso, esa bacanería. Me gustan, ese estilo. Hasta hoy no la podemos ver. Yo me la he repetido como 10 veces. Esa El Gladiador. Donde muestran todo ese tema de la estructura, de los guerreros, de la armadura. Creo que está la... Ah, nos vimos la segunda parte, ¿verdad? También. Buenas. Máximo, ¿no? El pectoral, el pecho. Donde usted pueda resguardar una rectitud, donde usted pueda guardar una obediencia. Oiga, pero ¿sabe qué hay en el pecho? Donde usted pueda guardar, se lo voy a decir así con ternura, donde usted pueda guardar su corazoncito, donde usted pueda guardar sus emociones. Muchos todavía les gusta la fluctuancia emocional, adictos a la fluctuancia emocional, adictos a la inestabilidad emocional. Se dejan mover las emociones con una facilidad. Mire, yo aquí ajusto eso. Incluso hay personas que vienen y me dicen, vea que Julana, que Julano, que le digo, díganle a esa persona que venga, usted hable por usted, deje que esa persona hable por ellos. A Jesús le quisieron mover las emociones cuando murió Lázaro. ¿Sabe qué le dijeron? El que tanto amas murió. Y él se quedó como 2 días más, no salió corriendo. Yo tengo que volverlo usted fuerte emocionalmente. Porque así tenga abrazo, así hable duro. Muchos por las emociones dañan su proceso y hasta recaen. Las emociones es un campo duro. Oiga, Estacio, y donde no tenga usted la coraza, el pectoral, la pechera, para resistir esos 5 dedos que vienen y lo cogen a usted y ¡tal! Hay que... No, pues si no la tengo hoy para el piso, es la razón. No es de egocentrismo, pero si usted ve un guerrero, aunque hay guerreros, con todo respeto, que el pectoral de acá se le bajó para la barriga, ¿no? Entonces el pectoral está casi... Mire esos guerreros. Y usted los ve ahí. Usted en la Casa de Nariño, usted ve una formación de la Guardia Presidencial y usted ve esos tipos así. A mí me gusta eso. Y no preste ni servicio militar. Mire cómo forman el ejército, las fuerzas militares, la policía. Pero hablemos de algo más avanzado. Ahora que entró Donald Trump y todo, y que Venezuela y que Irán, entonces eso uno abre el Facebook y eso salen todas esas historias. Los Delta Force. Aquí eran los boinas. Yo no sé mucho, pero que los boinas. Imponentes. Esos personajes que entraron allá donde Maduro dice que son tipos solo para misiones especiales. ¿Y vos te imaginas un personaje de esos donde no tenga el pectoral? ¿Vos te imaginas un soldado por allá en la guerra llorando por allá, movido emocionalmente? Es que no, me llamó mi mamá, que la mascota no ha comido el desayuno y eso me tiene preocupado.
y entrando a una misión especial. No que no tengamos emociones, pero hay momentos que el camino de la rehabilitación no funciona bien si le metemos mucho corazón. Hay momentos que necesitamos la razón. Hay muchos muchachos que se acostumbraron al pesar, a la angustia. Por eso hay mamás que dicen, ay, yo veo como triste a mi hijo. Ay, yo veo por allá a García con esa cara de tragedia, o Matías, ¿será que está bien? Yo veo allá a García que estaba retorciendo, don Matías, ¿qué era? Mire, le voy a dar un consejo. Lo peor que nos puede pasar a nosotros, como hijos de Dios y como reyes, es que alguien nos quiera poner pesar. El pesar no va. Así usted tenga que atravesar el desierto, así usted tenga que atravesar muchas cosas para llegar a donde tiene que llegar. Eso es una escuela, un aprendizaje. Pero no se permita que a usted lo miren con pesar. Así hoy no tenga ni siquiera papel higiénico, así no tenga tienda, así no tenga los zapatos más caros. Usted es un hijo de Dios y usted es heredero del oro y la plata. Que hay momentos y hay estaciones que para nosotros avanzar nos tienen que esconder todo para que aprendamos algo, a valorar. Yo hoy vivo tan agradecido porque en mi proceso de rehabilitación yo no vi nada. No vi tienda, no vi lo que yo hoy me pongo, yo hoy me puedo poner. Yo les decía ayer a los muchachos, yo sé que eso era marranera, que eso era humo, pero hoy me doy el gusto de que todo el mundo me pregunta, ay, ¿cómo se llama su loción? Es una transición, pero cuando estaba ya en la marranera no ponía la cara de tragedia, le daba gracias a Dios y decía, ah, qué rico huele el chancho, qué rico huele esa uñiga. Y me bañaba con jabón azul y no se me quitaba. Y a mí me daba como mal genio. Pero aprendí a oler a marrano. Y me aprendí a conformar. Y hoy me levanto y huelo. Me levanto. Y me dice doña Mónica, ay, ahí le traje ese champú que le gusta, que huele tan rico. Esas son las etapas que usted poco a poco, pero si no tiene estructura, se va a frenar. Yo considero que si usted está en rehabilitación y hace un proceso bien, por ahí en 4 o 5 años usted va a estar volando por las alturas. Eso es, hace un pare, hace su proceso y se prepara para ver grandes cosas porque usted es un hijo de Dios, pero también es un rey. ¿Le interesa el tema de la coraza? Sí. Solo hemos hablado de cinturón y por ahí un poquito de la coraza. No hemos hablado del escudo, no hemos hablado de la espada, no hemos hablado de los zapatos, del calzado, no hemos hablado del casco, porque también se necesita protección acá arriba. El soldado, el guerrero, la armadura de Dios dice que hay que proteger la mente, la cabeza. Y yo me acuerdo ahorita cuando el rey David fue a enfrentar a Goliat. El rey David se fue a enfrentar a Goliat. ¿Y sabe qué le dijo el rey David? Al rey Saúl. David no era rey. David le dijo, mi señor, yo estoy con la oveja. Yo sudo, yo me asoleo. ¿Sabe a qué olía él? A oveja.
a pueblo. Soy uno más. Y cuando yo estaba cuidando la oveja, venía el oso, venía el león, y yo los defendía. Vuelo a servicio, vuelo a trabajo. Yo por eso le digo, sentido de pertenencia. Si usted aprende a cuidar la casa ajena, le entregan la casa propia. Por eso está su casa y por mucho tiempo. Y después de que Dios vea que usted cuidó esta casa y por mucho tiempo, Dios le va a decir, vaya, cuide la suya, ya está listo. Y cuando Dios vio que David cuidaba bien las ovejas allá en el monte donde nadie lo veía, donde él no le importaba si era oso, si era león, Dios le dijo, este man ya está listo para ir a enfrentar a Goliat. Y le dijo, así como yo defendía allá donde nadie me veía, en el módulo, en el baño, en la huerta, yo voy a defender acá donde está todo el ejército, donde después me van a aplaudir. En secreto se ganan las batallas para después verlas reflejadas en público. Yo siempre les digo, no prometan que ya cambiaron. Aquí a las palabras no le creemos. Más cuando usted la ha embarrado tantas veces. Propóngase demostrar. Propóngase conquistar en secreto, que cuando le llegue el momento de la guerra, usted no va a decir, otros van a decir, tremendo, tumbó al gigante. Ni los que tenían, ni los expertos en guerra tumbaron al gigante. En un personaje lleno del Espíritu de Dios, que en secreto ganó las batallas, y llegó el momento de que todo el mundo dijo, David. Y ya David estaba haciendo el curso. Le faltaba poquito para que después entrara al palacio real. Entró a barrerlo, entró a tumbar telarañas, entró a lavar los baños, entró a tocar el arpa, porque David tocaba el arpa, entró a hacer mandados. David no fue a pelear con Goliat, David fue a hacer un mandado, David fue a llevarle leche y queso a sus hermanos. Pero como él estaba atento, como él estaba alerta, como su proceso cognitivo, mental, estaba en la juega, factores de protección, él dijo, ¿qué pasa? Y terminó listo porque estaba sobrio, no ebrio, sobrio. Y dijo, rey, ¿quién es este que está desafiando a todo mundo? ¿Nadie se va a parar duro? No tengo ni espada, dijo, pero yo vengo usted con el Espíritu, con el Dios de los escuadrones. Lo podemos revisar. Si quiere usted pégale una ojeadita y de pronto estos días en el devocional volvemos y lo repasamos. Como él ya se había entrenado acá. Cuando yo tendía mi cama, cuando yo defendía la casa, cuando yo hacía conforme, cuando yo seguía directrices, ahí yo estoy acostumbrando mi cerebro cuando él tiene que acatar una orden, no droga, no ciertos lugares, no ciertos pensamientos, no ciertas emociones. Estoy blindado porque tengo la armadura. Eso somos en Dios, familia. Amén. Y como el tiempo apremia, vamos a dejar allí. Pero no guarde el cuaderno, no cierre la hoja. Usted sigue rebobinando todo el día hasta que se acueste. Usted puede estar en donde esté de una actividad y usted sigue mirando, usted sigue reflexionando, usted sigue haciendo introspección. Usted sigue retroalimentando, reforzando los conceptos y usted va a tener que tenerlos para toda la vida. Esto no es por ahorita. Usted poco a poco va consolidando y fundamentándose como un guerrero y como una guerrera hasta que Dios diga, va para el cielo. Amén, familia. Muchas bendiciones para todos. Vamos a dejar ahí. Feliz resto de día.
Que le termine de ir bien, feliz fin de semana. Este domingo hay votaciones, los que vayan a votar. Y vamos a dejar ahí. Dios los bendiga. Feliz resto de día para todos. Un abrazo. Chao, chao. Feliz día.